También quiero hablar de algo que sucedió dentro de la industria y que, bueno, obviamente cambió a todo el mundo, y estoy hablando de esto. Cambió absolutamente la forma de trabajo con la que yo venía trabajando, en la que todos veníamos trabajando en el doblaje. Fue terrible al principio, obviamente, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si eso iba a funcionar, no sabíamos si todos nos íbamos a quedar sin trabajo, y ya valimos. Que, para ser muy sincera, aquí empiezan las historias muy trágicas, tristes, crudas, pero que realmente sucedieron, y creo que es bueno contarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Al menos aquí en el doblaje. Sabemos que el mundo fue un desastre y pasaron cosas pues terribles, pero al menos aquí en el doblaje lo que sucedió en cuanto a los trabajos es que cuando empezó hubo gente que se volvió loca porque le dio la paranoia y no sabía qué iba a pasar. Entonces hubo despidos, hubo obviamente pues, personas que ya no están aquí, pero sobre todo creo que algo que cambió muchísimo al doblaje y que le pegó durísimo, tanto en la calidad de lo que hacía o en lo que trataba de hacer, fue el hecho de la... Porque al no tener contacto ya con los actores ni con los directores, que normalmente estábamos mínimo 3 personas al mismo tiempo todos los días trabajando, ahora ya no pudimos tener contacto. Entonces lo que pasó es que empezamos a grabar remoto a través de plataformas como Session Link o Source Connect y de otras interfaces virtuales, en donde podíamos conectar al actor desde su casa, al director desde su casa y a nosotros desde el estudio. Sí, porque nosotros íbamos al estudio, pues teníamos que ir nosotros, pero bueno, estábamos aislados. Y lo que hacíamos era conectar al actor, conectar al director, y que pudieran ver, que todos pudiéramos ver al mismo tiempo en la pantalla, así le decimos, la pantalla o el video que estábamos trabajando. Al principio fue un reto muy grande porque esas conexiones no estaban adaptadas para trabajar tantas horas ni hacer el tipo de trabajo que nosotros hacíamos, o sea, sincronía en tiempo real, sincronía, sync. Entonces el hecho de estar grabando remotamente te generaba un delay inmenso, o sea, inmenso. Tú veías una cosa y el actor estaba grabando otra cosa, entonces tú escuchabas, aquí veías al personaje hablando y escuchabas acá al actor como con un segundo más de delay y nada machaba. Entonces ahí creo que sinceramente nuestra labor como ingenieros fue gigante, porque estar escuchando esto desfasado y estar escuchando esto en otro mundo y estar escuchando al director diciendo no sé qué cosa en otro tiempo, y tú en tu cabeza tratando de que todo cuadrara en la misma dimensión. Eso fue terrible al inicio. Todo se volvió más lento, obviamente las horas de trabajo ya eran más lentas. Si antes te daban 10 minutos para trabajar, ahora te daban 15 o 20 con esa misma persona, con ese mismo diálogo que tenías que decir. A veces era muy mala, a veces no se conectaban, a veces quién sabe qué pasaba y las plataformas que nos permitían conectarnos dejaban de funcionar, o sea, colapsaban. Y fue terrible, fue muy, muy feo. Actualmente se sigue haciendo doblaje en remoto, ya cada vez menos, pero sí se sigue utilizando. O sea, los desfases ya no son tan largos, ya son milisegundos, ya puedes trabajar más parecido a lo que se hace como en presencial, le llamamos en tiempo real, pero ahorita ya como que se va dejando eso un poquito de lado. No creo que desaparezca, porque justamente una de las ventajas y una de las grandes cosas que les permitió a los actores y a los directores fue trabajar remotamente, irse a otros lados. Grabamos a directores y actores que viven fuera de la Ciudad de México, incluso que viven en otros países, y podemos trabajar con ellos sin ningún problema actualmente. Entonces esa fue una gran ventaja para ellos, para nosotros no, obviamente. Nosotros estábamos en el estudio, pero bueno, esa fue, creo que, la mayor ventaja, poder grabar desde cualquier parte del mundo y hacer tu trabajo.
Y bueno, para darle más drama a esta historia, ¿por qué no? Llega la huelga que nosotros conocemos recientemente, la huelga de Hollywood y de los escritores y de los actores, que obviamente fue un gran trancazo para la industria del doblaje. ¿Por qué? Pues porque obviamente generó muchísimo desempleo, recortes masivos. Las empresas también llegaron a un punto en el que ya no se podían sostener, porque después de cuando se generó el trabajo que generaban eran demasiado, había una cantidad excesiva de trabajo, porque pues todos en casa, todos viendo plataformas, el contenido en streaming era brutal, sigue siendo brutal, pero dentro de se fue a las nubes. Entonces la cantidad de trabajo que teníamos que cubrir era brutal, era estresante todo lo que se tenía que hacer para cubrir esos lapsos y para poder entregar en tiempo y forma, bueno, en tiempo, todo lo que se tenía que grabar. Después de todo esto y que se estabilizó un poco el trabajo y que ya podíamos funcionar, llega la huelga, se presenta la huelga y hay un despido de mucha gente dentro de las empresas. Otro punto muy crudo que realmente sí quiero tocar porque nos afectó a varias personas y obviamente a las empresas que tomaron esa decisión, pero muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo. Entonces nos despidieron de un día para otro, la empresa ya no sabía qué iba a pasar. Nosotros un día tenemos trabajo y al otro día ya no. Entonces fue muy difícil porque, y sigue pasando, o sea, actualmente siguen pasando ese tipo de cosas, pero es que es a raíz de que nosotros dependíamos de todo lo que se generaba en Hollywood, digamos, o en Disney, en Netflix, todo ese material gringo. Dependíamos de ellos, y si ellos están mal, y si ellos están en crisis, y si ellos están en huelga, entonces nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nada. Entonces por eso fue el despido masivo que se está generando actualmente, porque pues realmente ya no hay tanto material que trabajar, pero hay otras puertas que se están abriendo y otras oportunidades, porque hay material que está llegando de otros países, o sea, series, películas en francés, en japonés y en diferentes idiomas en otros países con los que normalmente no habíamos trabajado, que se están haciendo el doblaje en español de esos idiomas, y se está volviendo algo muy interesante porque hay series o películas que son curiosas, digamos que son curiosas, y entonces verlas en español ya creo que te enriquece culturalmente también, porque ya no es solamente la típica película o la típica serie de Netflix o de Hollywood, pues, o del cliente gringo en general, sino que ya vienes y te empapas un poco de la cultura de otros países que son totalmente distintos. Creo que esa es la ventaja o lo bueno que ha llegado a través de toda esta cuestión delicada de la crisis que está viviendo Estados Unidos dentro del entretenimiento. Y bueno, después de todos estos desastres, de una pandemia, de una huelga gigante que se prolongó meses, ¿por qué no? Actualmente el problema más reciente y que nos está afectando es el uso de la inteligencia artificial en cuestiones de doblaje o en cuestiones, digamos, como del entretenimiento, películas, postproducción, todo esto, ¿no? Sí. Ahora eso es un gran debate, ha estado afectando a varios actores, a varias empresas, y digamos que aquí existe, como no hay una regulación, ni siquiera de los países de primer mundo, que son las que más están en auge en esto, y mucho menos en estos países como en Latinoamérica, por el simple hecho de que hay empresas que solamente quieren grabar una vez, digamos que la voz, registrar la voz y clonar la voz de ciertos actores para que las puedan utilizar después en todos los proyectos,
y pues obviamente esto no le beneficia para nada ni a los actores, ni a la industria, ni a ninguna empresa, porque, o sea, empresa de doblaje, pues porque ya no circula esa cantidad de dinero y ya ese dinero, esa paga que tenía que ir directamente al actor por los derechos de uso de su voz, pues no se genera porque no está regulado que se clone y que se haga con la voz lo que la persona que la esté clonando pues quiera, ¿no? Y pues obviamente eso es parte de lo que se veía dentro de la huelga en Hollywood y de los actores y toda esta cuestión. Acá llega de esta manera en donde hay actores a los que se les está pagando mucho menos o se los está pagando solamente una vez por registrar esa voz y generar mucho contenido a través de solamente una grabación, cuando realmente lo que hacemos es normalmente, como debería de ser, pagarles por cada grabación que ellos hagan o por el uso que se les esté dando a esas grabaciones, pero no es como tal una empresa o son muy pocas empresas las que están implementando este tipo de cosas. Hay una preocupación general de que se va a sustituir por voces artificiales a todo el doblaje, o que nos vamos a quedar sin chamba porque pues ya, o sea, si la IA ya es eso, entonces probablemente en algún punto nos pueda sustituir a nosotros como empleados, digamos, dentro de, pues, de toda esta industria. Es una cuestión complicada que todavía no está bien aterrizada porque no sabemos qué está pasando realmente. Ha habido muchas juntas, ha habido uniones entre varios actores y directores que tratan de regular esto, al menos aquí en México, pero realmente creo que no han llegado a nada. No han llegado a nada porque simplemente tú cómo puedes saber que tu voz no está siendo utilizada en otros países o con otros fines a los que tú llegaste a grabar. Y hay veces que tal vez ni siquiera te das cuenta, o sea, que se está utilizando eso, tu trabajo. Entonces, ese es un punto muy crítico, o sea, sumándole todo lo que veníamos arrastrando, de todo lo que ha pasado, y que esperemos que en algún punto pueda haber algo de regulación para que tanto los actores como todas las personas que trabajamos dentro de esta industria podamos pues seguir con todo esto. Y bueno, para terminar te quiero contar un poquito más sobre lo que yo he vivido dentro del doblaje, ya terminando un poquito con las tragedias y con todo esto, pero creo que es algo bueno que tú sepas y que también tengas en mente qué está sucediendo actualmente en el doblaje y lo que ha estado pasando últimamente, al menos lo que yo he vivido en estos últimos 4 años, que pues no ha sido poco, ha sido demasiado, y con todo y todas estas crisis que han sucedido. Pero bueno, después de estar aprendiendo cómo trabajar en el doblaje y cómo hacer efectivo mi trabajo como ingeniera de audio y aprender todas las, digamos, como habilidades y técnicas que realmente necesitas para estar dentro de... A partir de ese punto y de haberme encontrado con personas muy buenas, personas que me apoyaron, personas que en verdad se tomaron el tiempo para enseñarme y darme consejos y poder yo trabajar bien como se requería en esta industria. Al fin, después de eso ya pude al fin disfrutar mi trabajo, porque primero tenía muchísimo estrés, estar interactuando con mucha gente a cada rato, tener que hacerlo no bien, tener que hacerlo mucho más allá de bien, o sea, que todo quedara como tenía que quedar perfecto, porque hay un estándar de calidad que te manejan, entonces tenías que llegar a ese, pues a ese punto. Después de eso ya me relajé, ya dominaba todo, ya no sé en cuánto tiempo lo logré hacer realmente. Creo que la parte técnica lo pude hacer por relativamente en poco tiempo, en pocas semanas, pero la parte de ya más metido a técnicas en sí de grabación como actor de doblaje, conocer eso y tratar de cómo traducirlo a tu idioma, porque son cuestiones distintas pero que a la vez se enlazan. Esas cuestiones me llevaron un poquito más de tiempo, o sea, estoy hablando del sync y de la adaptación de los diálogos. Como en inglés es algo, pero aquí en tu cultura, en español, lo puedes adaptar de otra forma para que se entienda y no hacerlo literalmente, pero que al mismo tiempo esas palabras
puedan ir en sync, en sincronía con los movimientos de lo que tú estás viendo en la película o en la serie. Eso fue lo que me llevó más tiempo entender, cómo ponerlo dentro de mí, porque al inicio no entendía. Yo decía, no entiendo qué está pasando, que ese diálogo ponlo más adelante, ponlo más atrás para que caiga, y no entendía nada yo lo que estaba pasando al inicio. Pero bueno, eso es poco a poco. Y sí, como todo en todas las industrias, en todos los trabajos, en todas las empresas, te vas a encontrar con personas que no son muy agradables. La verdad, no son nada agradables, pero bueno, es parte de también lo que se vive aquí, y tienes que pues aprender a lidiar con ello, aprender a convivir con esas personas, porque pues son personas que se requieren, son voces que se utilizan, y tienes que aprender a lidiar con eso también. Y ya después de eso, 2 años más o menos cambiando, he estado en varias empresas, entonces cambiando de empresa en empresa, he podido encontrar y hacer como esas amistades con directores, con compañeros, con ingenieros, con otras personas, y me ha resultado muy satisfactorio, grato trabajar en el doblaje. La verdad, le he agarrado un cariño muy bonito a todo esto, a lo que hago y al doblaje en sí, porque antes no tenía noción de esto, y para ser sincera prefería ver las cosas en su idioma original. Pero ahora, no es que lo haya dejado de hacer, pero ahora cuando yo sé que hay una adaptación o un trabajo de doblaje bien hecho, bien ejecutado, entonces me da mucho gusto ir a ver esas películas al cine, y también ir a ver o ver en las series o ver en las películas tu nombre, en donde tú participaste pues en grabación o edición, o estuviste ahí en el equipo, ¿no? Es muy bonito ver tu nombre ya en las plataformas y decir, yo estuve involucrada haciendo el doblaje en esto, ¿no? Creo que es esa parte de satisfacción, sobre todo la parte de amistad, y que he hecho con varias personas, las que me llevo dentro de todo esto. Y es muy bonito, como en todos lados hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que no quisieras que pasaran, pero pues debes encontrar la forma de lidiar con ello o con las personas. Pero bueno. Realmente dejé varias cosas fuera porque si no el video iba a ser muy largo, pero esto fue a grandes rasgos. Espero que en verdad te haya gustado. Si tienes algún comentario, si conoces a alguien que trabaje dentro de la industria, por favor ponlo en los comentarios. Me va a dar mucho gusto leerte. Déjame un like, suscríbete. Recuerda que tengo más videos en el canal acerca del audio y de otras cositas que voy a ir subiendo de música. Suscríbete, dale like. Nos vemos pronto. Bye.